Hola mi queridísimo Sagitario, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial para esta luna llena en Leo. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Sagitario que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Sagitario, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Sagitario. Pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta luna llena. Recordarte que esta lectura es para Sagitario de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Por eso, mi queridísimo Sagitario, es muy importante que también cheques la lectura de tu ascendente para así complementar esta. Ahora sí, vamos con tu lectura para esta luna llena en el signo de Leo. Esta luna nos trae pues cambios radicales, estructuras que se nos van a caer, se nos van a abrir nuevos caminos y va a dar paso a cosas nuevas, ¿vale? Para esta lectura voy a utilizar solamente un tarot y dos oráculos. No te pierdas el final del vídeo donde sacaré el último consejo para esta luna llena con las hojas de té y a ver en qué mes o en qué meses, mejor dicho, se va a dar esa transformación, ya que esta luna llena también nos invita a eso, a la transformación, al movimiento. Vamos a ver una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. En la base se nos queda, fíjate, el 9 de bastos. Esta carta maneja la energía de Leo, o sea, la luna llena en Leo, la energía de Acuario, su opuesto complementario, y tu energía, mi queridísimo Sagitario. O sea, que hay aquí como una mezcla de todo un poco. Ahora mismo, cuando la luna llena está en Leo, el sol está en Acuario. Es como que está uno enfrente del otro, ¿vale? Acuario es pues las cosas extravagantes, el empezar nuevos proyectos pero a futuro, y Leo como que es la creatividad, la estrategia, ¿vale? Pero como que la luna no se siente muy cómoda ahí y puede dar el dramatismo. Y fíjate que también maneja tu energía. Esta carta nos puede estar indicando pues que tienes un poquito de preocupación o de preocupaciones quizás por esos cambios que se van a dar en tu vida, pues como que estás un poco preocupado de cómo van a ir las cosas, ¿vale? También nos puede estar indicando pues que estás cansado, pero que tienes que ser perseverante con lo que tú deseas, porque esta luna, queramos o no, nos invita a llevar esos cambios radicales, a salir de nuestra zona de confort, ya bien sea tu casa, ya bien sea tu trabajo, para abrirte a lo nuevo, ¿vale? Entonces como que eso te tiene como un poquito preocupado, mi queridísimo Sagitario. Cuando a ti te afecta también esta luna llena más de lo normal porque eres un signo de fuego, junto con Leo y con Aries, ¿vale? En la mesa se nos queda el 5 de oros o de pentáculos. Esta carta, fíjate, también maneja la energía de Acuario y de Géminis. Es cierto que estamos en el mes de Acuario y es muy normal que salgan cartas con esa energía. Esta carta nos viene a decir pues que quizás vayas a tener un poquito de dificultades, ¿vale? A la hora pues de esos cambios que se van a venir, pues no sé, dificultades a la hora de tomar una decisión o de ver de qué forma puedes hacerlo. También nos puede estar indicando pues que te estás descuidando un poquito. Y esta luna llena lo que nos invita es a cuidarnos, a vernos bien, a vernos brillar, a arreglarnos, a sentirnos a gusto con nosotros mismos. Entonces yo creo que el consejo que te está dando es que tienes que mirarte con otros ojos, brillar. También es muy probable pues que tengas las necesidades
como que tus necesidades no están de acuerdo con las necesidades de otras personas, porque esta luna también es un poco orgullosa, entonces tienes que dejar ese orgullo atrás, mi queridísimo Sagitario, y también un poco dramático, ¿vale? Deja el drama porque todo va a salir bien. Vamos a ver qué consejo nos dan los unicornios para ti, mi queridísimo Sagitario, para esta luna llena. Porque esta luna nos invita a eso, al exhibicionismo. Entonces yo creo que el 5 de oros lo que te viene a decir es que ya está bien de descuidarte, que te arregles, que te veas guapo o guapa, que vayas a la peluquería, no sé, que vistas bien, que te mires al espejo y digas, ole, yo brillo como una estrella. Pues eso. Vamos a ver qué energía nos quieren decir, mejor dicho, qué consejo nos quieren decir los unicornios para ti. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Fíjate, en la base se nos queda agua y te dice, bebe más agua y come alimentos que la contengan, como fruta y verduras frescas. Es verdad que el agua mueve las emociones, la luna son las emociones, ¿vale? Entonces como que necesites a lo mejor beber un poquito más de agua para poder equilibrar todas esas emociones que se te van a remover durante esta luna llena. Porque en la mesa, fíjate que se nos queda, lo sabrás por la mañana. Cuando despiertes tendrás una idea más clara sobre lo que debes hacer. Relájate hasta entonces. Es verdad que al ser una luna de cambios radicales, pues como que a lo mejor tienes ahí como un embrollo en la cabeza y no sabes cómo realmente dar esa transformación, pero tú tranquilo porque va a haber claridad de tus pensamientos, pero tienes que cuidarte y verte tú mejor. Vamos a ver qué consejo nos quieren dar para ti tus ángeles, tus guías, el universo. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. En la base se nos queda la apatita. Y te dicen, progreso, no perfección. No te compares con los demás ni te juzgues. Céntrate, por el contrario, en todo lo que has aprendido y en lo lejos que has llegado. Fíjate, porque esta luna llena pues nos viene también, nos invita a eso, a que avancemos hacia adelante, que dejemos atrás las estructuras que ya no son nuestras, las estructuras pues son las creencias que ya no son nuestras, como que dejemos lo viejo para lanzarnos a lo nuevo. Pero eso sí, no esperes hacerlo todo perfecto, lánzate, tú eres muy aventurero, lánzate a eso, porque al fin y al cabo es algo que ya lo llevas innato, ya lo has aprendido y ahora tienes que ponerlo sobre la mesa. Porque fíjate que en la mesa se nos queda el rubí y te dice, bendice tu corazón. Busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón. Pues es muy probable pues que lleves cosas arrastrando de tu pasado que aún no has terminado de curar y que por eso no dejas que eso avance. Quizás por eso te descuidas y quizás por eso estés cansado y que no quieras abrirte a esas nuevas cosas que se van a abrir, nuevos caminos que se van a abrir, porque aún sigues como muy encerrado en ese pasado, mi queridísimo Sagitario. Por eso te están diciendo que bendigas tu corazón. Esta no, que salió sola. Muy bien, vamos a ver un consejito con las hojas de té para ti, para esta luna llena. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. En la base se nos queda, fíjate, diamante. Y te dicen, recibirás o darás un regalo precioso. Pues fíjate que a lo mejor el regalo que vas a recibir pues es el avanzar hacia adelante, el curar ese corazón, curar esas heridas que no te dejan avanzar, mirar esas emociones y lanzarte hacia esos proyectos, ¿vale? Porque fíjate que en la mesa se nos queda puente roto.
y te dicen resultado fallido con un problema. Pues no sé, quizás a lo mejor, pues como que no, como que quieres salir de tu zona de confort, pero va a haber algún problema que arreglar, ¿vale? Va a haber alguna situación, pues quizás eso se vaya a retrasar un poquito más, pero no pasa nada porque te están diciendo que te relajes, ¿vale? Que lo vas a saber por la mañana, que tendrás las ideas mucho más claras, pero te tienes que ver tú bien, contigo mismo, curarte ese corazón, bendice tu corazón, repara ese corazón, esas heridas del pasado que no te dejan avanzar. Bebe mucha agua, el agua son las emociones, las lunas son son las emociones, mueven las emociones para poder equilibrar todas esas emociones. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que patalear, patalea. Si tienes que buscar ayuda con un especialista, búscala. Pero sana esas emociones que te tienen ya, pues como abandonado, ¿vale? Descuidado. Y lánzate hacia esos nuevos cambios que sí o sí se van a realizar, ¿vale? Vamos a ver cuándo vas a pegar esa transformación, mi queridísimo Sagitario. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Fíjate, en el mes de octubre va a ser importante para ti. Quizás de aquí a octubre pues tengas que arreglar todos esos problemas que tienes para poder avanzar hacia adelante. Pero va a salir, pero tienes que sanarte, porque luego, fíjate, vas a recibir un regalo precioso o te lo van a dar a ti. Quizás esa buena noticia sea para el mes de octubre o más pronto para el mes de marzo, mi queridísimo Sagitario. Entre el mes de marzo y el mes de octubre va a haber un cambio radical para ti. También te he dicho antes que esta luna es un poco dramática, ¿vale? Entonces no hay que entrar en drama. Hay que avanzar hacia adelante, poner claridad en tus pensamientos para así poderlos reafirmar, empoderarte y sanar todas esas heridas que no te dejan avanzar, cuidarte un poco más, beber mucha agua, muchos alimentos que contengan esa agua para que esas emociones no estén subiendo y bajando todo el rato. Ves hacia el progreso, no intentes ir hacia el progreso con la perfección, porque hay cosas que por mucho que intentes hacerlas perfectamente es imposible, porque hay cosas que no están en nuestra mano. Así que muchísimas gracias, mi queridísimo Sagitario, por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta luna llena en Leo. Si te ha gustado, te invito a que le des a un like, te suscribas y lo compartas con quien tú creas que lo necesite. Muy importante, darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos del canal. También decirte que he subido un vídeo hablando más profundamente de esta luna llena en Leo, para que así entiendas un poquito mejor de qué va esta lunación y complementes tu lectura. Si deseas apoyarme con el canal, debajo en el vídeo hay un corazoncito que dice gracias. Ahí puedes donar en caso de que así lo sientas o lo deseas. Que pases una feliz luna llena en el signo de Leo, que todos tus caminos se abran, que sanes esas heridas, que llegue todo lo mejor para ti, ese regalo, y que de aquí, de marzo a octubre, tengas una nueva vida, mi queridísimo Sagitario. Nos vemos muy pronto.